Ya, ahora sí, bueno, entonces nuestro querido amigo Elkin desde Colombia nos va a acompañar hoy día con un programa, con un tema muy interesante, de verdad, un personaje que todos los seres humanos que vivimos en esa época debemos conocerlo. El personaje del Bab. ¿Quién es el Bab? ¿Por qué vino? ¿Qué vino a hacer? ¿Y cuál fueron la reacción, ¿no? del mundo que le recibió y cómo fue algo de su vida, ¿no? Algo podemos compartir en ese tiempo tan corto que tenemos. Elkin, tú empieza, por favor, y yo escucho. Bueno, pues como pudimos ver y escuchar en la canción, el Bab pues, es Sigid Ali Muhammad. Él nació en 1919 y aparte de eso, pues espera que tengo un problema con el sonido. Eh, Creo que como tienes dos, ajá, de repente está con eco. Me da pena que me había olvidado poner en grabación por la canción, pero esa misma canción lo vamos a ir publicando en nuestro Facebook y en nuestro YouTube para que acompañe este programa. De verdad que era hermoso y los dibujos que están en esa canción es muy, muy hermoso, muy artístico. Sí, por favor. No, ahora no tienes, no tienes ahora el que este Ya, micrófono. Ok, ya, ahora sí. ahora pues les podemos enviar el link. El video está en YouTube para que lo Sí. puedan ver. Ali pues es un muchacho de Colombia, creo que inicialmente vivía en Barranquilla y después estuvo estudiando en Bogotá antes de la pandemia y un grupo de jóvenes por allá en el 2019 hizo este video muy bonito para hablarnos de Sijid Ali Muhammad, el Bab, que nació en 1819 y murió en 1850. Sí, exacto, en 50. 1850. Entonces, Realmente solamente, perdón, realmente solo tuvo 6 años, ¿no? De oportunidad de compartir su misión, ¿no? Cumplir su sí. misión. La historia del BAP es muy bonita porque tiene muchos aspectos relevantes y muy parecidos a la vida de Jesucristo, que es pues la revelación de Dios más cercana para nosotros culturalmente hablando en Latinoamérica. Eh, el Bab nació en cuna del Islam, un musulmán devoto. Su título Sijid pues significa que él fue descendiente directo del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea siempre con él. Y durante más de 1000 años, 1260 tal vez para ser exactos, estuvieron nuestros hermanos musulmanes esperando la llegada del Caín prometido. Y pues este Caín prometido por Muhammad fue el Bab. Y siempre se prometió que vendría el, el imán oculto para traer esta renovación de la fe a todo el mundo, ¿no? Si nosotros miramos a partir de 1844, que fue la fecha en la cual él hizo su proclamación, específicamente el 23 de mayo, pues el mundo y todos los adelantos científicos, tecnológicos han tenido lugar. Para que se hagan una idea, se puede leer en textos sagrados de que hay 28 letras del conocimiento y antes del BAP solamente se habían revelado dos y a partir de la revelación de él, pues se ha revelado el resto del conocimiento que hoy estamos hasta ahora estudiando y tratando de entender y manejar en todos los aspectos de la cultura y la tecnología humana. El BAP vino a unir a la humanidad y a dar un mensaje claro de que nosotros no podemos vivir los unos sin los otros,
Él estuvo en contacto con, obviamente, con su religión de cuna materna, que es el Islam, pero también con el cristianismo y estudió mucho la Biblia en su tiempo de reclusión en la prisión de Makuk y tuvo contacto con varias personas que profesaban la fe cristiana y, y las pruebas se repiten, ¿no? Entonces, al igual que Jesucristo, pues su santidad del Bab no fue reconocido ni aceptado en su cultura, en su religión, en sus dirigentes religiosos de la época. Fue perseguido, El clero era musulmán, ¿no? musulmán, Ujú. era musulmán. Él fue perseguido, él fue encarcelado, eh, sus seguidores fueron torturados y muertos, martirizados, más sin embargo, pues nunca se pudo detener este gran motor y uno de los títulos del BAP es el punto primordial, a partir del cual todo vuelve a girar hacia un nuevo renacer de la humanidad y ojalá en paz y armonía entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre gente educada o gente aún ignorante, porque una de las premisas principales es la educación universal para todos y todas, cero discriminación y que pues el BAP inicialmente solo tuvo 18 seguidores, 18, las 18 letras del viviente, que Como al igual que apóstoles, ¿no? Jesucristo, Ujú. como sus apóstoles exactamente, entre ellos una mujer muy destacada, una mujer letrada en una época en la cual la educación de la mujer era un delito, incluso aún hoy en día en algunos lugares del mundo como Afganistán, se le prohíbe a la mujer la educación secundaria y universitaria. Entonces, esta mujer, cuyo título es Taheri, fue Ágede. uno de los Significa la seguidores, pura, ¿no? Significa la pura. Ujú. fue una de las primeras seguidores del BAP y pues ella logró algo muy, muy importante a lo largo de su corta vida, sacrificando muchas cosas. Eso es casi que material para otro programa. Sí, sí, ¿verdad? Toda seguridad, pero bueno, estas 18 almas benditas fueron las que reconocieron inicialmente al Bab y le ayudaron a llevar su mensaje inicialmente a toda su tierra, su país, a Persia y después al resto del mundo. Gracias. Yo olvidé al inicio decir por qué escogemos ese tema, porque en mes de mayo hemos tenido esa fecha tan especial que realmente tiene un antes y después para la humanidad. Justo un amigo mío hizo un PowerPoint, una presentación de diapositivas. Todo era sobre 1844, antes y después, cómo el mundo, porque hablamos de 1844 porque es el momento que el BAP declaró su misión, ¿no? Bueno, es toda una historia que tú seguramente lo vas a explicar más adelante, pero cómo el mundo realmente dio una gira de 360 grados, ¿no? Por ejemplo, hasta las estadísticas de analfabetización de antes de 1844 y después de 1844. La pobreza en nivel mundial, cómo era antes y cómo después. Y uno ve que la misión del BAB o la presencia del BAB en esa tierra por tan poco tiempo que hubo su misión, pero cambió, totalmente transformó la vida de la humanidad en su aspecto material y espiritual. Y eso seguramente tú le vas a explicar, solo que yo al inicio iba a decir que hemos escogido ese tema porque estamos tan cerca, bueno, ya nos pasó, claro, una semana casi, pero 23, entre 23 y 24 de mayo es la fecha que el BAP declaró su misión como enviado de Dios, como mensajero de Dios. Así que por favor, sí, te escuchamos. Bueno, pues antes del 23 de mayo de 1844, el BAP pues era
un musulmán devoto, una persona muy respetada en su ciudad natal, en Shiraz, esposo, padre, y una persona que peregrinaba con frecuencia a los sitios sagrados del Islam en Irán y Irak actual, la antigua Persia. Perdón, un Pero paréntesis. Es como Jesucristo nació en una comunidad, en un pueblo judío, y él también cumplía todo lo que hacían los judíos, ¿no? Es así, ¿no? Como una comparación que estás haciendo. sí, sí, sobre todo en Karbila, es Ujú. una ciudad muy, muy hermosa y con mucha historia. Allá está, hay varios sitios sagrados del Islam y él peregrinaba con frecuencia y asistía a una escuela coránica Ujú. que muy avanzada para su época, la cual estaba buscando y esperando el regreso pues la llegada del Caín prometido. Y esta escuela trataba de llevar a los jóvenes esta información y estos estudios profundos del Corán y de la historia del Islam. Y salieron un día con la muerte de su maestro, de su líder, de Sijid Qasim, se llamaba el mulá. Salieron todos los estudiantes a buscar al Caín prometido a lo largo y ancho de todo el país, de toda la región. Y unos muchachos llegaron a Chiras y en la puerta de entrada estaba el BAP y a uno de ellos, a Mullah Hussein, le ofreció hospitalidad, le ofreció su casa, le ofreció agua, comida y que quería hablar con él. Entonces, Mullah Hussein en un principio pues estaba muy eh, enfocado en su misión de buscar al Caín, pero él, viendo la actitud y el amor y sobre todo la bondad del Bab, pues aceptó la invitación y fue a su casa. Y fue en su casa donde pudo pues, eh, asearse, lavarse las manos, comer algo, hacer sus oraciones obligatorias. Y después de todo esto fue que tuvieron una conversación bastante profunda y le pudo el Bab demostrar a Mullah Hussein que él era el Caín prometido. Y ahí empezó una historia llena de grandes hechos y algunos tristes, otros muy alegres, sobre el progreso de la fe del Bab en Persia. Sí, sí, de verdad que eso fue un momento como, como un momento muy, muy especial para toda la humanidad, que ya después, bueno, seguramente tú lo vas a desarrollar ese tema, pero también hay que recordar que el Bab, como todos otros enviados de Dios, tenía conocimiento innato y desde niñez era notable, ¿no? Porque su familia, bueno, él perdió su padre cuando era muy pequeño y los tíos maternos se encargaron de tener ese rol paterno en su vida y ellos mismos fueron los primeros de creer en él, porque desde niñez veían que ese niño tiene otra, es diferente con otros niños y tenía otras actitudes y en su vida personal era muy justo, muy amable, muy tierno, ¿no? Era totalmente distinto con los otros niños de familia o que jugaban con él, ¿no? Entonces, en verdad, en la vida de todos los enviados de Dios se nota desde niñez, porque ellos siempre fueron creados para esa gran responsabilidad, pero llega un momento que lo proclaman, que nos dicen, ¿no? ¿Cuál es su misión? Y es el momento que tú estás contando de 23 de mayo de 1844. Sí, Sí, no podía ser antes y no podía ser después. Ellos exacto. tienen claro cuándo pueden hacerlo. Sí, si recordamos la historia de Jesucristo, pues no fue
hasta su bautismo, en el cual pues las personas empezaron a reconocer en él que era enviado de Dios y tenía una misión y un mensaje específico. A lo largo de su vida, pues Jesucristo tuvo varias ocasiones donde resaltó su personalidad, aún de niño, leyendo en la sinagoga y en el templo de Jerusalén, todo esto, y con su madre en algunas bodas y en algunos episodios, pero él siempre se negó a proclamarse antes de tiempo. Claro, Lo mismo sucedió con el Bab. Él estuvo en esta escuela coránica en Carvilá de peregrinaje, tal vez dos, tres veces a lo largo de su vida. Se dice que los maestros lo reconocieron, pero no se atrevieron a decir absolutamente nada porque ellos no podían decirlo, tenía que ser él mismo. Pero él con profunda humildad y devoción asistía a los estudios y a las oraciones obligatorias y matinales como cualquier otro normal. ciudadano, cualquier otra persona, en muestra de devoción absoluta y sumisión a la voluntad de Dios, porque no era su momento. Ya a partir de la declaración del BAP, pues otras, como les contaba, otras 18 personas inicialmente lo siguieron. Algunos tuvieron contacto personal con él, otros a través de correspondencia. Inmediatamente empezó una persecución feroz por parte del Estado y por parte del clero a su misión. Y bueno, eso no impidió que la gente ávida de espiritualidad y de amor y de la renovación del mensaje de Dios, pues empezara a seguirlo y a buscarlo y a buscar su compañía, su consejo, su participación en diferentes oraciones y actos públicos, igual, exactamente igual que lo que conocemos de Jesucristo, y eran multitudes y decenas y cientos y miles de personas que lo acompañaban de un lugar a otro buscando su amor específicamente y su Sí, nuevo mensaje. sí, y Elkin, qué, qué interesante, pero qué doloroso además, que esa historia se ha repetido en todas las épocas, que cuando manifiesta un nuevo manifestación de Dios, un nuevo mensajero de Dios, siempre empieza con esa persecución. La gente no solamente que no lo acepta, sino se levanta contra él y sus seguidores. Es lo mismo que ha sucedido también en cristianismo en los primeros años, ¿no? Como de verdad que doloroso cuando uno ve, da una mirada hacia atrás en la historia y ve cómo perseguían a los primeros cristianos. Es lo mismo que sucedió a los seguidores del Bab y Bahá'u'lláh. Y eso se ha repetido, como que la humanidad todavía no se madura, no acepta, no acepta que Dios tiene ese plan de ir educando la humanidad y en diferentes épocas enviar diferentes enviados de Dios, porque la humanidad va a ir creciendo y necesita otras enseñanzas. Pero qué lentos de aprender somos, ¿no? Lamentablemente. Eso tiene tal vez una explicación y es uno de los principios bajáis más importantes y es que la religión no puede ni debe participar en política, ni la política debe participar en religión. Eh, Esto es algo que debe aprender la humanidad y hasta ahora algunas democracias lo están desarrollando y aplicando en el mundo tardíamente, porque esto debió haber pasado el siglo pasado con toda seguridad y la historia de la humanidad sería otra. Eh, en ese momento en el que el BAP se proclama, el Estado estaba profundamente influenciado e incluso gobernado por la religión. Aún en muchos países del Islam, esto no está claro ni hay esta separación de poderes y es por eso que existen este tipo de persecuciones injustas a personas que piensan o profesan una religión diferente o tienen una cultura diferente o son una minoría étnica o una minoría lingüística dentro de una región. Entonces, en alguna parte de los escritos dice que la función principal de la religión
y cuando dice la religión no habla de una sola, sino de todas, es que debe formar hombres y mujeres de oro para crear y construir una sociedad de oro. Y bajo ningún motivo una persona debe identificarse como miembro de una comunidad religiosa en términos políticos. Entonces, ahí es donde nace todo esto de la persecución y la violencia en contra de las minorías y las personas que piensan diferente. Exacto, de verdad que esas enseñanzas que trae Bahá'u'lláh, bueno, primero el Bab que pone prepara los bases, ¿no? Y prepara el corazón de los seres humanos para llegar a aceptar esa gran gira que debemos dar en nuestra vida individual y colectiva y cambiar totalmente el chip que tenemos desde hace siglos, siglos, ¿no? Y llegar a entender que la humanidad es una sola familia, como dice Bahá'u'lláh. La tierra es un solo país y la humanidad, sus ciudadanos. Y tenemos que no solamente aceptar uno al otro, sino amar uno al otro, como miembros de una sola familia, por todas diferencias que podemos tener, pero como miembros de una sola familia debemos amar uno al otro, debemos apoyar, ayudar, en ser solidario uno con otro. Y para eso el Bab dio su vida, ¿no? Que ahora tú vas a llegar seguramente a eso. O Jesucristo dio su vida. Todo esas religiones, aunque son independientes, son sucesivas como diferentes etapas de la educación colectiva de la raza humana. Entonces, nosotros tenemos que aprender esa lección, si no, eso se va a ir repitiendo y estamos sufriendo, ¿no? De esa falta de unidad en el mundo. Hemos sufrido de guerras, estamos sufriendo ahora hasta el cambio climático, es también resultado de esa falta de unidad, esa ausencia de unidad, de colaborar o de amar uno al otro, ¿no? Hablando en términos colectivos en general. Bien, continuamos un poco más sobre el BAP. Todavía tenemos algo de tiempo, por favor. Sí, a mí me parece que es importante que hablemos de por qué lo perseguían, ¿no? Exacto. Y pues él sufrió persecución, encarcelamiento y la brutal represión y muerte y martirio de sus seguidores, porque él decía que una de las cosas más importantes es que la mujer tiene derecho a educarse, a trabajar, a divorciarse si quiere, a elegir si en qué momento quiere ser mamá. Todo esto aún es subversivo, ¿no? En algunas Sí, partes del mundo. claro. Todavía Y no. es Ujú. un derecho que no se tiene. Y él decía perfectamente eso, que una mujer, una mamá, una mujer educada es mucho mejor mamá que cualquier otra. Sí, Y bueno, otra cosa era el tema de la tolerancia y vivir en armonía con las minorías étnicas y religiosas que estaban en Persia en ese momento, entre ellos muchos cristianos y de diferentes denominaciones, pero fieles y firmes seguidores de Jesucristo. También habían zoroastrianos que eran claro. perseguidos. Zoroastro fue un profeta, un enviado de Dios muy, muy anterior a Muhammad, que la paz de Dios sea con él. Entonces, todas estas personas, por su condición, eran perseguidas y eran estigmatizadas y eran renegadas y postradas a extremos de la sociedad que no correspondía a una sociedad que se diga que es creyente de Dios, ¿no? Otra, otra persecución fue eso, lo que ya hablamos, pero muy tangencialmente, y era separar el poder político y el poder militar y el poder gubernamental y el poder legislativo y judicial del entorno religioso, ¿no? Eso para muchas personas aún hoy en día es impensable,
pero es absolutamente necesario. Nosotros no podemos vivir en una sociedad en donde por cuestiones religiosas un juicio, un acto judicial esté influenciado por A o B en contra de Z o Y. Eso no puede pasar. La justicia es ciega, la justicia es totalmente equilibrada y debe mantener una objetividad total, independiente de que la persona sea cristiana, musulmana, judía, zoroastriana, budista. Es independiente. La justicia no puede ver la persona, sino el acto y sobre él juzgar. Los gobiernos deben legislar para todas las personas por igual, así sean minorías. Si el 90% de nuestra población es cristiana, pero hay otras denominaciones religiosas, los estados deben juzgar y deben legislar y hacer leyes para todos y ser inclusivos, ¿cierto? En donde todos quepamos y todos podamos desarrollarnos. Entonces, todas estas cosas mezcladas hacían que él fuera perseguido porque él estaba desbaratando unas bases de poder que llevaban muchos siglos, 12 siglos, desarrollándose y esta revolución y este cambio de paradigma pues causó que él fuera encarcelado en varias ocasiones, que fuera alejado de su familia, que su hijo muriera en cautiverio, que no pudiera volver a ver a su esposa nunca, que cada vez lo fueran relegando y lo relegando más hasta que llegó a la fortaleza de Makú, casi en la frontera con Rusia, y aislado totalmente, no se le permitía hablar, no se le permitían visitas, y sus únicos contactos con seres humanos pues eran guardias de esa región y que eran más seguidores de Jesucristo que otra cosa, ¿no? Entonces, ese aislamiento causó que él tuviera la necesidad de escribir y de mandar tablas a sus amigos y estar pendiente del desarrollo de su comunidad incipiente y naciente a lo largo y ancho de toda Persia. Finalmente, y ante la magnitud de su poder, pues todo el mundo sucumbía a su fuerza, pero no era una fuerza militar, era una fuerza que se impusiera, ¿no? Sino más bien era una fuerza de carácter, una fuerza de bondad, de amor, tanto que sus carceleros finalmente lo terminaban amando, ¿no? Y dándole muchas libertades que no se le permitían, como orar, como hacer sus abluciones, como bañarse, como comer 3 veces al día y eventualmente recibir alguna visita. Este tipo de cosas humanas ante todo, él las ganaba a punta de su amor y su bondad, ¿no? Y su ejemplo. Lo más importante de estas manifestaciones, todas, incluyendo Jesucristo, Muhammad, el Bab, Bahá'u'lláh y todas las demás, es el ejemplo. Finalmente, pues él es juzgado, al igual que Jesucristo, en el Sanedrín, en Jerusalén, pues él es juzgado en un entorno eh, de sacerdotes, de mulás, realmente es el término, en su tierra de Persia, en Tabriz, y, y finalmente pues lo declaran que era una persona peligrosa y lo condenan a muerte Igual que durante algún, Jesucristo. Es la igual que misma Jesucristo. historia. La misma historia, o sea, se repitió tal cual, en diferente cultura, muchos siglos después, 18 para ser exactos, pero se repitió exactamente igual porque no hemos aprendido la prueba. Pues cuando uno no aprende una prueba, Dios se la devuelve y se la devuelve más duro, más fuerte, con más fuerza. Eh, Él durante mucho tiempo se votaron la decisión y la pelota de quién finalmente lo condenaría a muerte, en vista de que eran miles y miles de personas que lo seguían. Hay algunos libros que hablan de 20, 25 mil babís muertos y martirizados a lo largo de sus 6 años, que fue el ministerio del Bab. Incluso niños, infantes también, que les abrían agua caliente hirviendo en su boca.
Es Mm. increíble, ¿no? El grado de bajeza del ser humano hasta qué bajo puede llegar, qué cruel, qué maldad de verdad es capaz de hacer un ser humano cuando tiene prejuicios, ¿no? Sí, sí, es, es, es brutal la persecución que él sufrió y las gentes que lo seguían. Hay historias terribles que, que solo imaginarlas, pues Increíble, sí. es de sevicia total del ser humano. Pero bueno, digamos que lo positivo para no enfocarnos en lo negativo es que aún dando su vida y aún muriendo tantas personas, pues la fe sobrevivió a esa persecución y por el contrario se volvió grandiosa, internacional, siguió su camino y hasta el punto de que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Miles de Sí, es una kilómetros y cientos de muestra que años es después. verdad. Claro, esa misma que tú estás mencionando es una muestra que nadie puede eliminar lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Eso es, no es de persona, sino es divino, ¿no? Es una fuerza divina que nadie lo puede apagar, ese fuego que Dios lo prende, ¿no? Ujú. Sí, por favor. Y bueno, con total majestad y total conciencia de su posición, él asistió a su juicio, eh, demostró quién era, mas sin embargo fue condenado y después fusilado. Tuvieron dos intentos de fusilamiento, Sí, es muy uno interesante fallido. esa historia. A ver, Sí, cuéntalo. Tenemos unos 10 minutos. Fue increíble porque eso no solamente los bahá'ís lo han escrito, sino los observadores no bahá'ís de diferentes, también habían de embajadas, ¿no? De Inglaterra. historiadores. Sí, ellos han escrito también, ¿no? Los historiadores. Sí. Pues inicialmente un regimiento del gobierno de origen, perdón, un regimiento, ellos escogieron un regimiento de origen cristiano Sampan. para encargarse del fusilamiento del BAP. Eh, las razones pues pueden ser bastantes, pero una de ellas puede ser que pues les daba miedo matar a un enviado de Dios o la gente respetaba mucho y quería mucho al BAP para manchar sus familias con su sangre, por ejemplo. Entonces escogieron un regimiento que estaba de paso incluso por ahí, cuyo origen era cristiano. Y el comandante del regimiento se acercó al BAP y le dijo, mira, yo no tengo ninguna animadversión, usted no me ha hecho ningún mal, yo no quiero cumplir esta orden. Entonces el BAP en su majestad le dijo, no, eh, si ese es el deseo de tu corazón, no te preocupes, no, Dios no te juzgará por ello. Más o menos algo así, La parafraseando. sinceridad, claro, él dijo, si tú eres sincero, no te preocupes, cumple. Que Y siga estando en su adelante. cárcel, el BAP estaba revelando un último documento, pero llegó el carcelero y se lo llevó. Se lo llevó con un amigo, con un seguidor de él muy joven que se llamaba Sunusi y que se había ofrecido a morir con él en el martirio. Los amarraron de las muñecas y los colgaron de brazos para ser fusilados por un regimiento de 750 hombres. Efectivamente se armaron en tres filas y el comandante cristiano dio la orden de disparar, pero curiosamente no murieron. Sunusi quedó ahí con las manos libres porque las balas rompieron Las las sogas. sogas con las cuales los habían amarrado. Y todo el mundo salió a buscar al BAP porque se había volado, entre comillas, pero no, él simplemente regresó a su celda a terminar lo que había empezado y que no podía morir antes de terminar. Cuando finalmente, unas horas después, a alguien se le ocurrió buscar dentro de la propia cárcel, pues lo encontró ahí con su secretario y su amanuense, terminando lo que había empezado. Y llegaron y bueno, sí, ahora sí,
Ahora sí Estoy puedes lista cumplir ahora. tu orden Bueno, y estoy listo para morir. Y previamente les había dicho que nada sobre la paz de la tierra iba a impedir cumplir su propósito y terminar lo que había empezado. Nuevamente le dijeron al regimiento y obviamente ellos dijeron, como decimos en Latinoamérica, ni de vainas lo vamos a matar, no porque va a para pasar. muchos pareció milagros, algunos sí han salido, otros dijeron que eso fue un milagro, ¿no? No, porque 750 balas que no mueren, eso es algo no, Sí, nada común, ¿no? nada común por llamarlo de alguna manera. Claro. Entonces, entonces el comandante, creo que era de apellido Khan, San Khan, Safkan era eh, el, sí, sí, le dijo a las autoridades de Tabriz que él ya no cumplía la orden y que le ordenaba a sus hombres formar y se fueron. Nosotros no vamos a ser testigos ni estamos de acuerdo con que se derrame la sangre de este hombre inocente. Y se fueron. Entonces tuvieron que llamar a otro regimiento que estaba en la ciudad, este sí de origen musulmán, este sí cumplieron su propósito, se ordenaron en tres filas, dispararon y efectivamente lograron la muerte de Sunusi y del Bab. Y no contentos con eso, pues querían profanar sus cuerpos y desmembrarlos y mandarlos a los cuatro confines más lejanos del imperio, amarrados a un caballo. Y afortunadamente sus seguidores no lo dejaron. Ellos tomaron sus restos mortales, no los pudieron separar, quedaron unidos para toda la eternidad los restos mortales de Sunusi y del Bab por efecto de las balas. Y duraron ocultos durante 60 años, porque aún después de muerto querían, como les decía, profanar y destruir el eh, cuerpo. la figura física y todo lo que había hecho el Bab en su vida. Entonces empezó una persecución terrible y sus restos mortales pasaron de un sitio a otro hasta que finalmente 60 años después llegaron a Israel y pudieron ser depositados en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, donde hasta hoy en día se encuentran en su santuario y estarán ahí para toda la eternidad. Hermosa historia. De verdad que la historia de la vida del Bab, y aunque eran tan pocos años de su misión, 6 años que estuvo él en vida proclamando y después 3 años más también antes de declaración de Bajaola, pero esos 9 años es como con una fuerza como de 900 años, ¿no? Del cambio en la vida de la humanidad o de repente hasta más. Increíble. Muchísimas gracias, Elkin, por compartir esa historia tan interesante. Voy a tratar de también buscar videos sobre la vida del Bab y junto cuando compartimos esa grabación de hoy, más la música, ponerlo en el Facebook y en YouTube de la comunidad para que los amigos que quieren conocer más sobre la vida del Bab lo tengan ahí y ojalá en algún momento también tener sobre un programa, grabamos y conversamos. Ojalá que los amigos se animen a acompañarme en este programa sobre la vida de Bajaola, ¿no? Porque es algo continuo, aunque son independientes, pero es sucesiva, ¿no? Son como diferentes capítulos de un solo libro. Así que espero que nos acompañen en otros programas y seguimos aprendiendo juntos. Todos estamos aprendiendo juntos porque realmente esas enseñanzas son novedosas para todo el mundo. Ninguna de nosotros conocíamos antes esas enseñanzas hasta que Dios eh, eligió al Bab y después Bajaola y nos han traído esas nuevas enseñanzas. Una cita hermosa de Bajaola también me gustaría aquí compartir que dice, cada época
tiene su propio problema y cada alma su aspiración particular. Dice Bahá'u'lláh, el remedio que el mundo necesita para sus aflicciones actuales no puede ser nunca el mismo que el que pueda requerir una época posterior. Preocupaos fervientemente de las necesidades de la edad en que vivéis y centrad vuestras deliberaciones en sus exigencias y requerimientos. Por eso que todas las religiones en su época fueron maravillosas, pero ahora vivimos en una época diferente, las necesidades son otras, entonces el remedio también es otro que ha traído ahora Bahá'u'lláh. Así como en próximos 1000, 1500, 2000, 3000 próximos, la humanidad va a tener otros problemas, otras necesidades y Dios enviará otro educador, otro médico para curar los problemas de la humanidad o entre esa humanidad con otros planetas. No sabemos realmente porque no podemos imaginar cómo va a ser las relaciones de próximos miles de años en adelante, ¿no? Pero por ahora sabemos que lo que necesitamos establecer es la paz mundial a través de la unidad de la humanidad, de que vivimos sin prejuicios, que nos amamos uno al otro. Así que muchísimas gracias a Elkin y a todos nuestros radioyentes que nos acompañan y siempre nos animan, nos estimulan para traer programas cada vez con más invitados, más amigos que nos acompañan para aprender, ¿no? Para aprender y se sienten cómodos de seguirnos en Facebook Comunidad Bahá'í de Seneguía y YouTube AEL, que es Asamblea Estatal Local de Seneguía. Todos nuestros programas están en esas páginas. Pueden también sugerirnos si hay algún tema que a ustedes les interesa que compartimos. Muchísimas gracias a todos y hasta próxima semana. Chao amigos, hasta luego. Chao. Chao, Sam, que estés Chao, bien. gracias, Elkin.